De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan. Que nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Primeramente, quiero darle yo las gracias a nuestro Padre Celestial por darme este gran privilegio y este gran honor de poder estar con ustedes para agregar mi pequeño grano de arena, ¿verdad?, en este esfuerzo de estos temas tan importantes que los ancianos de esta congregación me han asignado. Con lo mismo, le quiero agradecer, ¿verdad?, a los ancianos de aquí de la congregación de La Bond, a los miembros de esta congregación y a nuestro hermano Armando Artiga, ¿verdad?, que me llamó para pedirme si podía yo venir y participar. Ciertamente me siento honrado, hermanos, y le doy gracias a nuestro Dios, al igual que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que entendiendo que por la gracia de Dios un siervo está aquí delante de ustedes, buscando nada más ser un siervo inútil, que hace lo que Dios le busca y le ha ordenado. Así que les agradezco, hermanos, por este privilegio, ya que esto también me ha ayudado a mí a crecer y a poder, ¿verdad?, entender un poco más la palabra de nuestro Dios. El tema central, hermanos, que se nos ha asignado, el cual se le entregó a este siervo de Dios y vuestro, es las responsabilidades de los cristianos en la firmeza de la iglesia. Si ustedes escucharon, ¿verdad?, los temas que nuestro hermano Rendón les asignó, si ustedes han leído la invitación, cada uno de esos temas va a estar tratando de nuestra responsabilidad como cristianos. Y es sabio, ¿verdad?, en cómo se nos ha entregado que la firmeza de la iglesia debe de comenzar con el liderazgo, ¿verdad? Y cuando hablamos de liderazgo, por lo regular, estamos hablando de los ancianos y de los diáconos. Debemos de entender, hermanos, de que la razón por qué a ellos se les conoce como el liderazgo es porque en 1 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, miramos, hermanos, cómo a ambos oficios hay requisitos que el Espíritu Santo le entregó al apóstol Pablo para darle al joven Timoteo, al cual era evangelista en Éfeso en ese entonces. Entonces miramos, hermanos, que estos varones que ya tenían estos requisitos que se encuentran ahí, eran modelos y eran hombres, varones con hogares establecidos que tenían que estar al frente para poder dirigir en diferentes maneras. Cuando nosotros venimos a entender esto, vamos a mirar nosotros por qué, hermanos, y en qué manera tanto el anciano como el diácono en formas similares van a ayudar o deben de ayudar, o como dice el tema, tienen la responsabilidad para ayudar a firmar la iglesia. Una vez, hermanos, mi mentor, mi maestro, nuestro hermano Rentería, que ya no está entre nosotros, me acuerdo que al entrenarme me enseñó él, la única cosa peor en una congregación sin ancianato es una congregación con los ancianos no calificados por la Biblia, con los varones equivocados en ese oficio. Por lo cual, hermanos, miramos que en esta tarde ustedes y yo vamos a mirar bíblicamente cuáles son las responsabilidades de los ancianos y de los diáconos. Y lo vamos a ver en formas similares, porque al yo mirar ahí en 1 Timoteo capítulo 3 y al poner par a par los requisitos, ciertamente usted va a mirar que muchos de los requisitos son similares. Muchas de las cosas que el anciano necesita ya tener, también el diácono necesita tener. Por ejemplo, tiene que ser marido de una sola mujer. Ambos tienen que tener
tienen que tener aptitud para poder enseñar. En el caso del diácono se dice que puede dar respuestas sobre su fe. Es lo mismo que poder enseñar o poder contestar. La única diferencia, hermanos, que miramos, ¿verdad?, es que el anciano, Dios, por medio de su Hijo, se le entrega autoridad. El diácono no tiene autoridad dentro de la iglesia. Miramos que el diácono es más un oficio donde en dos formas viene a distinguirse. Número uno, por lo regular, en lo que más lo reconocemos, en que él es el que sirve las mesas, ¿verdad? Él es el que por lo regular se encarga de las cosas materiales, de las cosas físicas, para que todo esté preparado y todo esté listo cuando la iglesia se reúna con el fin de edificar y glorificar a Dios, ¿verdad? Pero los ancianos, hermanos, miramos que ellos tienen la responsabilidad de sobreveer la obra. Y es ahí donde se ve esa gran diferencia, porque ellos también tienen que sobreveer a los diáconos. He aquí el segundo detalle del diaconado. Miramos que de esos diáconos, hermanos, por cuanto tienen muchos de los requisitos similares, estos son varones que aún no han llegado al punto de calificar para ser ancianos, pero están, si lo podemos decir de esta manera, en entrenamiento para poder llegar a ese punto. Son aquellos varones que son los aprendices de los ancianos. Por lo cual en esta noche yo quiero que ustedes y yo juntos miremos ambos oficios en lo que tienen en similar, porque estamos hablando no netamente del ancianato y del diaconado en sí, sino porque la firmeza de ellos debe de transferirse a la firmeza de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, comenzando desde el versículo 3. Y estaremos leyendo hasta el versículo 13. Romanos capítulo 12, desde el versículo 3 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, cuando nosotros venimos a leer esto, miramos que esos requisitos son los de los cristianos, sea anciano, sea diácono, sea predicador, sea recién nacido. Todos tenemos un don. Todos podemos ayudar a la iglesia a crecer, a madurar y a afirmarse. Por lo cual, cuando empezamos a nosotros a mirar esto, vemos que el capítulo 12, versículo 1 y 2, nos está a nosotros demostrando cómo la adoración, la palabra griega proskuneo, se viene a usar o cómo se viene a desarrollar en el cristianismo. Desde el versículo 3 hasta el versículo 13, la siguiente palabra que usamos para adoración, latreo o latreo, miramos que es en referencia a nuestro servicio completo. Y esto, hermanos, no es solamente a estos dos oficios. Pero la razón por qué empezamos con ellos es porque ellos, antes de ser ancianos y diáconos, fueron cristianos y solamente cristianos. Fueron cristianos que comenzaron al igual que nosotros,
Cristianos que comenzaron con su fe desde abajo, la desarrollaron y llegaron a madurarla. Fueron cristianos que fueron no solamente desarrollando su fe, sino que ellos aspiraron a llegar al servicio más noble que encontramos en la Biblia. No son superiores a nosotros porque tienen algún secreto que nosotros no, sino que ellos sirvieron desde su juventud. Y por lo cual, como ha sido siempre una actitud y un espíritu de servidumbre, ellos, hermanos, vienen a entender que el oficio, tanto de anciano como de diácono, no deja de ser para el servicio primeramente a Cristo, pero también a la iglesia. Llegaron a ese puesto porque siempre han sido siervos. Llegaron a ese puesto porque han enseñado a sus hijos a servir. Llegaron a ese puesto porque encontraron y escogieron una esposa que es, de acuerdo a Proverbios 31, virtuosa, que también sirve juntamente con ellos. Es por esta razón, hermanos, que el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 3 que no debemos de tener un concepto más alto de lo que tenemos. Porque al final del día, todos servimos al mismo Rey. Todos servimos a Cristo Jesús. Anciano o no, siempre vamos a ser cristianos y buscamos aspirar a ser cristianos fieles hasta la muerte. Por lo cual, aquí porque es importante que la iglesia esté firme. Por esto es que la iglesia y su firmeza no solo depende del liderazgo, pero el liderazgo, hermanos, va a moldear. El liderazgo va a influir y el liderazgo va a poder impactar en cómo las ovejas vienen a seguir el ejemplo que se les da. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Cuando hablamos nosotros de las responsabilidades de los ancianos y diáconos, una vez más, vamos a mirar solamente 4 puntos o 4 responsabilidades que ambos oficios desarrollan y afuera de la autoridad, ¿ok? En Marcos capítulo 10, nótese lo que el Señor Jesucristo viene a responder aquí en cuanto a una disputa que había entre sus discípulos. Marcos capítulo 10, comenzando desde el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que como yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, la primera responsabilidad del ancianato y del diaconado es ser siervos de la grey. Ellos, hermanos, necesitan entender que la grandeza del que se encuentra en Cristo es en servir y no ser servidos. Un ancianato, hermanos, que usa su título como manera de querer intimidar o como manera para querer ser servidos por la congregación, no ha entendido lo que significa el término pastor. Cuando nosotros miramos a David hablarle al rey Saúl en el primer libro de Samuel,
cuando él apunta a lo que él hacía como pastor y cómo él pastoreaba, él se refiere al hecho de que él cuidaba de las ovejas. Él las alimentaba. Pero no solamente eso, también él luchaba contra osos y leones para proteger a la grey. Las ovejas no estaban sirviendo a David. David no podía hacerse de la lana de ellas para hacerse él un saco o una túnica y dejarlas porque no eran de él. Las ovejas pertenecían a su padre. Y por lo cual él, como el pastor de esas ovejas, él era quien servía a su padre en servicio de esas ovejas. ¿Se fijan? Nosotros, hermanos, debemos entender que los ancianos y los diáconos tienen como responsabilidad ser siervos de Dios, pero también vienen a ser siervos de la iglesia. Ellos tienen que cuidar de la grey. Ellos tienen que estar al tanto de la grey. Y por lo cual ellos, cuando tienen la necesidad de exhortar, cuando tienen la necesidad de recomendar, de aconsejar, esos son términos donde vemos que están sirviendo a las ovejas. Los ancianos, hermanos, al igual que los diáconos, sirven. Ellos no son servidos. Nosotros a veces cometemos el error que porque miramos el título de ancianos, los empezamos a tratar como que si fueran Cristo mismo. Pero no dejan de ser nuestros hermanos. No dejan de ser nuestros consiervos y no dejan de ser uno en Cristo Jesús, como dice Gálatas 3:28. El anciano no necesita el ancianato para ser salvo. Por lo cual, el aceptar ese oficio, por eso es que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:1, es un buen oficio. Si un varón decide no querer tomar ese oficio, a veces, hermanos, esa decisión es sabia y más bien viene a comprobar porque sí califica. Porque sabe que si lo llega a tomar, posiblemente no esté en la humildad necesaria para no dejar que el título le exalte más de lo que no debe. Conoce sus límites, conoce hasta dónde puede llegar y entiende que ese oficio no es para sacar pecho. Ese oficio es para estar sobre mi frente en la cabeza, siempre como Samuel diciendo, he aquí tu siervo oye, habla. Entonces miramos, hermanos, en Marcos capítulo 10, que Jacobo y Juan no habían entendido esta lección. Miren cómo a veces, hermanos, cuando olvidamos eso, venimos a nosotros querer ponernos en puestos de honra. Empezamos a mirar nuestro oficio como un puesto de honra en donde queremos sentarnos a la izquierda o a la derecha de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en Corintio? Aquellos que hablaban en lenguas, porque se sentían superiores a aquellos que no tenían ese don. Nosotros tenemos el don que los apóstoles tuvieron en el día de Pentecostés. Hermanos, el don, cualquiera que sea, siempre tiene el mismo fin. Primeramente, para dar honra y gloria a Dios. Y segundo, para la edificación mutua de la iglesia. Los ancianos y los diáconos no salen de esa misma función. Si usted examina bien lo que ellos hacen, es exactamente lo que están haciendo en ese oficio exclusivo que se les ha entregado. No decimos que no se les debe de estimar. Claramente el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice que aquellos cuales a tal hacen hay que tenerlos en alta estima. Pero tenerles respeto no equivale a idolatrarlos. Son humanos, cometen errores. Y por esta causa, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 19 al 21, miramos el patrón que Dios dejó en cómo llamarle la atención a un anciano que se está olvidando de su ancianato. Un hermano hace unos años atrás me dijo, hermano, necesito que comprendas una cosa, me dijo. Los ancianos también están sujetos al ancianato. ¿Entendió lo que acabo de decir? Los ancianos también tienen que estar sujetos
al ancianato. Si una decisión se toma con el ancianato y uno de ellos no muy bien está de acuerdo, no solo porque él es anciano, tiene el derecho a no obedecer o no seguir lo que ellos colectivamente vinieron a decidir para el bien de la iglesia. El que tal hace viene a tener el espíritu de Diótrefes de la tercera carta de Juan. Viene a caer en lo que vimos en Romanos 12:13. Ya se está creyendo o ya está sintiéndose más exaltado que los otros ancianos. Si él no estuvo de acuerdo y digamos tienen 3 ancianos, 2 sí estuvieron de acuerdo y se decidió que se va a hacer como los 2 decidieron, el que no estuvo de acuerdo tiene que tener la humildad y la mansedumbre de sujetarse a la decisión. Su puesto no lo hace él exento de seguir lo que el ancianato decidió. ¿Por qué? Porque el ancianato tiene que enseñar solidaridad, ¿se fijaron? Tiene que haber unidad entre ellos. Los diáconos claramente tienen que estar en sujeción del ancianato. Si los diáconos no les gusta el oficio, si a un diácono se le pide, hermano, usted va a limpiar los baños, y al otro, hermano, usted va a trapear. Hermano, prefiero yo trapear. Hermano, ¿entiende usted por qué le estoy dando a usted ese oficio? Es en servicio a Dios y es para el bien de la iglesia. ¿Qué importa si usted limpia el inodoro o si usted trapea el piso? Ambos están sucios, ambos requieren limpieza. ¿Qué diferencia hay? Nótese que el diácono tiene que hacerlo sin murmurar y sin quejarse. Contra un anciano no admitas acusación, sino en boca de 2 o 3 testigos. Fíjense, hermanos, que la mentalidad de siervo, la mentalidad de servicio es la primera responsabilidad del liderazgo. De entender que al estar al frente son los siervos y no los servidos, porque ellos sirven a Cristo en cuidar a su rey. Si usted recuerda, hermanos, miramos ahí en el versículo 45 que el Señor Jesucristo dice, y lo que Él le demuestra a sus discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Hermanos, si alguien tenía el poder y si alguien tenía el derecho de venir para ser adorado y servido, ¿no era el Hijo de Dios? ¿No era Dios mismo? Y miren lo que el Hijo de Dios le está diciendo a los que iban a ser sus apóstoles. Si yo, siendo vuestro maestro, no vine a ser servido, vine para servir, ¿quiénes creen ustedes que son que pueden ser superiores a mí? ¿Se han dado cuenta, hermanos, que la iglesia tiene solo una cabeza? Y los ancianos no son esa cabeza. Los diáconos no son esa cabeza. Los predicadores no somos esa cabeza. Los maestros no son esa cabeza. ¿Saben quién es la cabeza de la iglesia? Exactamente, Cristo Jesús. Y cuando leemos en Efesios capítulo 4, comenzando desde el versículo 11, miramos que Él mismo, dice el texto, Él mismo hizo ¿qué? Puso a algunos por apóstoles, algunos por profetas, algunos por evangelistas, ¿y qué más? Y algunos pastores y maestros. Fue el Señor, hermanos, quien puso a esos varones por medio de los requisitos que encontramos en ese puesto. Por lo cual, hermanos, la primera responsabilidad que tanto el anciano como el diácono tiene es ser siervos de la grey. Pero vayamos ahora a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, comenzando desde el versículo 28. Hechos capítulo 20, comenzando desde el versículo 28 y leeremos hasta el versículo 32.
Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La responsabilidad tanto de los ancianos como de los diáconos es ser guardianes del rebaño. Ahora, cuando usamos la palabra guardián, si usted va al diccionario de la lengua española, usted va a mirar que el guardián es alguien que protege, pero también el guardián es alguien que cuida o toma el cuidado de. Aquí porque los diáconos sí pueden ser guardianes de la grey. No en el sentido de que sobreveen el rebaño, no, pero sí cuidan de las necesidades que las ovejas tienen. Por ejemplo, si el rebaño va a entrar, ¿verdad?, a un lugar de reposo, ellos como diáconos instruidos por los ancianos tienen que establecer un parámetro donde pueden cuidar que no entren lobos sin ser encontrados. Ellos tienen que preparar el terreno para que las ovejas se puedan acostar y estar en tranquilidad. Nótense que los diáconos, por medio de su servicio, sí cuidan del rebaño en ayudar o en seguir la dirección de sus pastores. Tienen que trabajar en unidad. Tienen que trabajar como uno. ¿Se acuerda usted de Moisés que le encomendó a Josué cuando él tuvo la necesidad de que Aarón y Hur alzaran sus brazos? Mientras él alzaba sus brazos, sentado en esa roca, y aquellos 2 hombres detenían sus brazos, ¿quién era el que estaba peleando la guerra? ¿Quién era el que estaba dirigiendo el ejército de Jehová? Era Josué. Y Josué aún no era el líder del pueblo. Josué aún no había sido escogido por Moisés. Josué, hermanos, sirvió como diácono antes de venir a tomar el lugar de Moisés, que pudiéramos decir es equivalente al anciano. Nótese que Josué primero ministró a Moisés y aprendió de Moisés para después ministrar al pueblo y llevarlos a conquistar la tierra prometida. Tanto el anciano como el diácono, hermanos, deben de ser guardianes del rebaño. Deben de cuidar, deben de mirar las necesidades y atender a ellas. Sabemos que en Hechos capítulo 6 no se está hablando de diáconos. Y 2 motivos muy fuertes por qué. Número 1, no puede haber un diaconado sin ancianato. Esa es la razón más potente porque en Hechos capítulo 6 no vemos que está hablando de diáconos, porque aún no había sido establecido un ancianato. Y número 2, los nombres de aquellos varones que llenaron esa responsabilidad, no sabemos si en el momento estaban casados o no. No hay suficiente prueba. Y número 3, se les asignó nada más una responsabilidad y no la carga del oficio. Pero nótense cómo esa responsabilidad que los apóstoles le entregan a ellos, cuidó de la unidad de la iglesia. Murmuraron, dice la Biblia. Hablaron en contra de las viudas de los griegos. Si estos varones que se escogieron, que también tenían requisitos que llenar para servir las mesas a las viudas, si ellos no hubieran hecho ese oficio con honestidad y siguiendo la dirección que se les entregó por los apóstoles, la iglesia hubiera estado en caos y en desunión, ¿no es así? Nótese cómo los diáconos en servir las mesas sí cuidaron y sí guardaron
de la necesidad de la iglesia, con la dirección de los apóstoles, porque aún no habían sido establecidos ancianos. Pero hoy en día, hermanos, los ancianos son los que tienen esa autoridad delegada del Señor para dar esas direcciones y esas instrucciones a los diáconos en cómo servir mejor las necesidades de la iglesia. Tienen que tener ellos una mentalidad de cuidar. Tienen que ellos apacentar la grey. A veces, hermanos, hay miembros que de pronto con uno de los diáconos tiene una mejor relación. Quizá tiene una amistad más íntima, más cercana. El anciano, hermanos, tiene toda la libertad de decirle al diácono: hermano, usted y su esposa tienen una mejor relación. ¿Por qué no va usted en nombre nuestro y le lleva esta ayuda a esa familia? Ya que tienen esa confianza con usted. Fíjense, hermanos, cómo la unidad que se ve entre el liderazgo viene a beneficiar al resto de la congregación. Pero tiene que haber esa mentalidad de cuidar. Cuando nosotros pensamos en guardianes, pensamos solamente en términos de Efesios 6, 10 al 13. Estamos pensando siempre en términos de guerra, en términos de batalla, pero no es la única forma en cómo se guarda a la gente. No es la única manera en cómo se puede cuidar. A veces, hermanos, un simple abrazo cuida de la oveja que está lastimada. A veces, con solo notar el cambio en la oveja: hermano, ¿todo bien? Sí, hermano. ¿Seguro? No andas con el gozo con el que siempre llegas. Si no quieres hablar enfrente de las personas, hermano, ¿por qué no hablamos después? O, ¿saben qué, hermanos? Voy a ir a visitar al hermano X. Lo miré muy triste. Quiero ir a brindarle mi apoyo y mi ánimo al hermano para que él sepa que no está solo en este mundo. La visitación, hermanos, es muy clave. La visitación no solo es responsabilidad del ancianato y los diáconos. Es más, un ancianato sabio pondría, hermanos, a la congregación a trabajar en asignar esta responsabilidad. Hermanos, ustedes van a ir a visitar a esta familia porque están más próximos a ustedes. Si tienen ellos alguna necesidad, por favor, háganoslo saber. Los ancianos mismos se llevarían a los diáconos a ir a visitar a los miembros de la congregación. No solo porque hay un problema o porque hay una necesidad. Ir a visitar para convivir, para darse a conocer, para ganarse la confianza de las ovejas, para que cuando esa oveja se sienta en peligro, tenga la confianza de venir a ese pastor y pedir la ayuda y protección. Pero si el anciano es un tirano, si el anciano se enfoca solamente en el punto de autoridad de que yo reino y yo tengo que llevar el barco con una mano firme, y aquí se tiene que hacer como nosotros decimos porque nosotros somos los ancianos, ¿qué oveja se le va a acercar? ¿Qué miembro va a sentir la confianza de que está hablando con un cristiano semejante a sí mismo? Para poder cuidar, tenemos que cultivar la confianza, hermanos. Tenemos que cultivar la mansedumbre y el amor. Mire, vaya conmigo a 2 Corintios. En 2 carta a los Corintios, uno de los ancianos de aquí, el hermano Rendón, me dijo que tengo hasta la medianoche. Entonces tengo que seguir su autoridad, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Y quiero, hermanos, que leamos el versículo 8 y 9. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Se ha puesto usted a meditar quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, un hombre respetado y un hombre con autoridad de apóstol. ¿Se ha dado cuenta usted que la segunda carta de Corintios, el tema central es Pablo desahogándose? Es una carta muy personal que él escribió porque no quería que la congregación donde él tenía su membresía fuesen ignorantes de lo que él estaba sufriendo. ¿Se pueden imaginar, hermanos, un anciano contestar la petición, pasar al frente y pedir las oraciones? Porque, hermanos, las últimas decisiones que hemos tenido que tomar han sido pesadas emocionalmente. Oren por nosotros para que podamos encontrar fuerzas, porque, hermanos, siento que quiero darme por vencido. Siento que este cargo ya me empieza a pesar, pero no me quiero dar por vencido y necesito que ustedes no ignoren el costo que esto está teniendo en mi vida espiritual. ¿No sería ese un anciano con el cual usted se sentiría en confianza de ir y decirle lo que usted está sufriendo? ¿No se sentiría usted que es un ser humano con el cual usted puede tener algo en común? Al mirar esa mansedumbre y esa humildad que ese varón de Dios realmente califica, ¿por qué? Porque mira que no es vergonzoso pedir ayuda cuando la necesita. Hermanos, ellos son seres humanos. A veces las ovejas tenemos que brindarles nuestra lana para que el frío se les quite, para que el calor de nuestra presencia no apague el fuego en ellos. ¿Sabe que con solo ir a su anciana y decirle, hermano, gracias? Gracias por el sacrificio que usted y su familia han hecho con compartirnos su tiempo, su devoción y su atención. Yo sé que usted no lo ocupa, pero se lo quiero decir como quiera, hermano, porque yo miro a usted como un ejemplo a que seguir. ¿Ha hecho usted con un diácono eso? ¿Ha hecho usted con un anciano eso? Si no, ancianos y diáconos, la pregunta es, ¿qué mentalidad hay? ¿Somos siervos de la grey? ¿Somos guardianes de la grey? ¿Estamos tomando en cuenta las necesidades, cuidando y apacentando las ovejas del Señor? La responsabilidad del anciano y del diácono es de ser guardianes del rebaño, al igual que ser siervos de la grey. Pero tercero, pues ya lo hemos mencionado, ser modelos para las ovejas. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al versículo 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el pastor siempre iba al frente del rebaño. Hoy en día nosotros miramos los pastores modernos y casi siempre miramos que es por atrás que están ellos dirigiendo y aullando, ¿verdad? A las ovejas y a los chivos, ¿verdad?
Pero en los tiempos del Señor Jesucristo, el pastor iba al frente. Y el pastor, al ir caminando, iba haciendo su voz distintiva que sus ovejas conocían. Él hacía un tipo de llamado que era un llamado muy, muy distintivo y diferente a los otros pastores que estaban en un redil. Y cuando ese pastor llamaba, las ovejas reconocían la voz de su pastor. ¿Y qué hacían? Seguían. Y mientras el pastor andaba al frente y caminaba, las ovejas seguían. Esta es la enseñanza del Salmo 23. La enseñanza del Salmo 23 es que Jehová va al frente como mi pastor y no importa si estoy en peligro o si estoy en tranquilidad, por cuanto yo confío en su pastoreo, yo lo voy a seguir. Acabamos de cantar ese himno, ¿no? Acabamos de cantar ese himno. Y si lo cantamos con entendimiento, estamos entendiendo que estamos declarando que Cristo Jesús es el gran pastor. Y que aun cuando yo estoy en el valle de la sombra de la muerte, yo lo voy a seguir aún ahí porque Él sabe hacia dónde vamos. Y Él sabe si es necesario cruzar esa parte del camino o no. Pero esa misma confianza que yo le doy al Señor Jesucristo se debe de transferir al ancianato y al diaconado. Por eso ellos tienen que ser modelos. Ellos tienen que ser ejemplos a que seguir. Nosotros tenemos que mirarlos a ellos, hermanos, y a sus hogares. Yo sé que a veces hemos dicho y hemos mencionado, bueno, el hermano es el anciano, su esposa no es la anciana. Correcto, ella no tiene autoridad, pero ¿sabe una cosa? Ella contribuyó para que él llegara a ser anciano. ¿Cómo ella no va a ser alguien de que es digna de escuchar su voz? No como un mandamiento, pero sí en forma de un consejo. ¿Por qué no tomar Tito capítulo 2, donde las mujeres ancianas deben de enseñar a las jóvenes cómo ser buenas esposas de sus propios maridos? Los hijos de los ancianos no son ancianos, pero contribuyeron al ancianato, porque son hijos fieles. ¿Por qué no confiar en que ellos pueden ayudar a los otros jóvenes? Jóvenes que quizás son huérfanos, jóvenes que quizás no tienen padres cristianos o tienen padres cristianos tibios en la fe. ¿Por qué no dejar que esos jóvenes que tuvieron mano en que su padre llegara a ser anciano de la iglesia o que su padre llegara a ser diácono de la iglesia, ¿por qué no darles el respeto y reconocerles que aún en su juventud son un modelo a que seguir? Hermanos, el hogar del anciano es un hogar ejemplar. No pueden calificar al ancianato si su hogar está en desorden. El apóstol Pablo dice claramente en 1 Timoteo 3, ¿cómo gobernará la iglesia si no sabe gobernar bien su casa? Si ese varón, hermanos, ha gobernado bien su casa, si ese varón ha podido trabajar bien con su esposa y se ha ganado la confianza de ella, por lo cual ella no batalla en sujetarse su liderazgo, porque ella sabe que Él la va a dirigir a ella al cielo. Si esos niños y hijos confían en su padre y por esa razón saben y pueden confiar y seguir la instrucción y la dirección tanto del padre y de la madre, ¿por qué no aspirar a tener un hogar como el de ellos, hermanos? ¿Por qué no querer crear más hogares fieles al Señor? Entre más hogares fuertes en la fe, más congregaciones firmes, hermanos, que no caerán ante la tempestad. Pero muchas veces, hermanos, erramos, porque miramos el hogar de los diáconos, miramos el error el hogar, de los ancianos, y la actitud, ¿sabe cuál es? Eso es inalcanzable. Yo nunca voy a poder llegar ahí. No nacieron en el oficio. El ancianato no se hereda, se gana.
con trabajo, con humildad, con fidelidad a Cristo Jesús. Todo varón puede llegar a ese oficio siendo un cristiano fiel, nada más, siguiendo el patrón bíblico. Hermanos, cuando nosotros miramos esto, los ancianos y los diáconos tienen como responsabilidad ser modelos a que seguir. Y nuestro último punto, hermanos, no lo vamos a leer, pero yo les invito a que lo lean en su casa. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Los ancianos y los diáconos tienen la responsabilidad de ser reproductores de más pastores. Tienen la responsabilidad de ser reproductores de más pastores. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, miramos que al final del pasaje dice que debemos de mirar cuál es el fin de la conducta de nuestros pastores. ¿Y sabe cómo termina el texto? Imitad su fe. Eso, hermanos, está implícitamente enseñando que la instrucción debe de venir en el ejemplo y en la enseñanza de los pastores. Hermanos, pastores de esta congregación, ustedes no siempre van a estar aquí. Y una de las cosas como ustedes van a mirar hacia el futuro es en mirar a aquellos jóvenes que ya tienen la apariencia de un Timoteo, de un Tito o de un Josué. Y desde ahorita empezar a entrenarles y desde ahorita empezar a enseñarles en su soltería y ayudarles a escoger una mujer virtuosa, espiritual, hija de Sara, que le pueda ayudar a ese varón llegar al ancianato. ¿Se veía cómo empieza a reproducir el pastoreo? Porque así como Moisés tuvo a Josué, Elías tuvo a Eliseo y nuestro Señor Jesucristo tuvo a Pedro. Nosotros tenemos que tener un aprendiz. Y es ahí donde ustedes, hermanos, primero deben de trabajar con los diáconos. Enséñenles las cuerdas, entrénenlos, no los escondan de la responsabilidad. Más bien involúcrenlos y háganlos a ellos mirar por medio de la práctica cuál es el siguiente paso en su cristianismo. La iglesia necesita pastores, hermanos, especialmente en las obras hispanas. Necesitamos más congregaciones que ya no sean deficientes delante de Dios. Pero para poder hacer eso, necesitamos varones fieles que desarrollan fielmente el ancianato y el diaconado, que entrenen a otros varones fieles que están pronto a hacer el mismo oficio. Por lo cual, hermanos, en esta primera lección en la cual miramos la responsabilidad de los cristianos en su firmeza, miramos que comienza con el liderazgo, comienza con el ejemplo que los ancianos y diáconos dan. Y miramos que ellos tienen que ser ejemplares como siervos de la grey. Ellos tienen que ser guardianes del rebaño. Tienen que ellos ser modelos para las ovejas. Y tienen que ser reproductores para obtener más pastores y diáconos. Si quizá hay alguien entre nosotros que aún no ha obedecido el Evangelio, y quizá usted ha visto la fe de estos hombres que están en este puesto, y usted desea un día poder tener una fe así, le voy a dar un secreto que no es tan secreto. Ellos comenzaron donde usted está, sin Dios, afuera de la fe. Y el paso que usted puede tomar en esta noche, ellos también lo tomaron en un punto de su vida. Comienza con la obediencia. El ancianato y el diaconado, en esencia, es simplemente ser obedientes a la palabra de Dios. La obediencia que usted, amigo, necesita en esta noche es al Evangelio de Cristo. Pero esa obediencia solamente es posible cuando usted cree de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios.
Y si usted lo cree, usted tiene que tener la valentía de confesar delante de los hombres que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Pero no solo de labios, sino también con sus actos. Porque dice Santiago 2:26 que la fe sin obras es muerta. Por lo cual usted le va a dar vida a su fe cuando usted obedece el Evangelio siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de acuerdo al mandamiento de la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús mismo. Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, 15 y 16. Ejemplo que los apóstoles siguieron. Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 22, versículo 16. Si usted ha visto la fe de estos hombres y usted ha visto el fruto que ellos han demostrado, si usted quiere imitar esa fe, la imitación comienza en obedecer el Evangelio de Cristo, tal como ellos comenzaron también. Si hay alguien entre nosotros que está en esta necesidad, en esta noche, amablemente les invitamos en lo que nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación.